Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias. Momento de dos cosas. Uno, de decirles a todos ustedes que si están mañana, pues por cerca, por la Sierra de Madrid, por cerca de Torrelodones, pues estaré presentando mi libro Yo el difamado a las 7 de la tarde en la Biblioteca Juan Van Halen en Torrelodones, Colonia, en la calle Jesús A. Lara. Por si quieren acercarse por allí, pues con mucho gusto les saludo. Y segunda cosa, pues presentarles a los tertulianos de hoy. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, muy bien, muy bien. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Buenos días. Permítame que felicite hoy que es San José a todos los padres. Papis. A todos los padres. Sí, señor, por Dios. Entre los cuales me incluyo, o sea que me autofelicito. Muchas felicidades. Estoy felicitado por partida doble, sí. por padre y valenciano. Por padre y por valenciano, además. Y luego empiezan las fallas. Perdón, no, las fallas terminan las fallas hoy. Luego un saludo muy especial que se lo tengo guardado desde hace mucho tiempo a mis queridos amigos Marta y Óscar, que nos escuchan desde Ámsterdam. Toma ya. Sí, señor. Y siempre me dice, el otro día estuvieron aquí por Madrid y me dijeron, hombre, a ver si te acuerdas. Le dije, mañana estoy en la tertulia, mañana te dedico un abrazo desde aquí, no te preocupes. Así que nos escuchan desde Ámsterdam, que lo sepas. Bueno, y saludemos también a otro fiel oyente, don Óscar Puente. Muchas gracias por estar siempre al otro lado de las ondas. No, él no sé, pero seguro que tiene algún propio. A mi hermano José Luis, que es usando también. Ya estamos aquí, vamos a lanzar aquí. Bueno, saludos. Fuera de que nos hemos todos felicitado y pasado la mano por el lomo de esas cosas, pues vamos a hablar de cosas serias. Ya empieza el proceso para llegar a un acuerdo de paz. Ayer hablaron Trump y Putin. Lo que alcanzaron fue un acuerdo que podríamos calificar de mínimos, en el sentido de iniciar inmediatamente una tregua de carácter aéreo. Eso lo tendrá que confirmar las dos partes, Ucrania y Rusia. Evidentemente no puede Trump firmar nada en nombre de Ucrania, pero bueno, algo es algo. Después tendrán que ir el acuerdo de alto el fuego naval y terrestre, pero todo eso habrá que discutirlo en una mesa de negociación que empezará también con carácter inmediato, pues entre todas las partes implicadas. Y bueno, parece que se empieza a vislumbrar al final alguna luz al otro lado del túnel, ¿no? Eso parece que la situación efectivamente es un proceso que empezó a partir del momento de la elección de Donald Trump y que ha generado mucha polémica y mucha propuesta, pero hay que recordar, hay veces que es necesario recordar dónde estábamos hace no mucho tiempo, que es y Donald Trump se toma la molestia de recordarlo, que Joe Biden, su predecesor, no habló en ningún momento, nunca tuvo una conversación con Putin. Entonces yo entiendo que es muy incómodo ver al presidente del presidente de los Estados Unidos de América, que es el líder del mundo libre, y lo sigue siendo, pese a lo que se dice, tomar el teléfono y hablar con Putin, que es la gran bestia negra de Europa y que es señalado por muchos, etcétera y tal. Y parece que es que si habla por teléfono con Vladimir Putin, es que se acaban de ir a tomar unas cervezas y son los mejores amigos del mundo. Yo creo que es una conversación necesaria, quiero decir, es imprescindible. Es una situación estancada. Esa guerra lleva estancada en una especie de guerra interminable de trincheras en la que muere gente constantemente y hay una tremenda pérdida de energías, y es un país que está siendo destrozado. Y de alguna manera se tiene que solucionar el problema. Entonces la llegada de Donald Trump ha puesto sobre la mesa una de las virtudes que tiene Donald Trump, y que yo equipararía a las virtudes que tiene, por ejemplo, Vox en España, es poner sobre la mesa cuestiones o materias de las que se ha dejado de hablar hace mucho tiempo y que luego adquieren relevancia informativa. Es decir, todo el mundo al final acaba hablando de algo de lo que no se estaba hablando hace un año. La guerra de Ucrania aparecía en las noticias, un avance aquí, un no sé cuál, ha bombardeado esto, han destrozado un hospital, este tipo de noticias, pero no se avanzaba en ningún momento. Y ahora mismo las cosas están sobre la mesa. Efectivamente, contrariamente a todo lo que se decía, porque siempre se nos hacía el retrato del pacto de 1938 o del pacto todavía peor
el Ribbentrop, el acuerdo entre Hitler y Stalin, y se iban a repartir el mundo, y no parece que vayan a llegar a ningún acuerdo sin tener en cuenta a los ucranianos de alguna manera. Entonces, le he escuchado a usted esta mañana también, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que han estado hablando, se ha tirado 1 hora y media o más de 1 hora y media al teléfono, y yo creo que hay 50.000 aspectos que tienen que barajar. Entre otras cosas porque... algunos de los cuales no nos han informado, por ni supuesto, Trump ni Putin, ni nos no, informarán. Y la jugada es muy compleja y tiene 50.000 aristas, etcétera, y todo el panorama mundial en Oriente Medio cambió después de los atentados del 7 de octubre y después de la entrada de Israel en Gaza y después de la victoria inapelable contra las facciones terroristas de Irán, las diversas que puede haber entre Hamas y Hezbollah, etcétera, etcétera. Y eso ha desequilibrado mucho la situación, por ejemplo, en Siria, y la caída de Al-Assad y la llegada de los otros. Todo eso, Rusia tiene intereses ahí y han cambiado mucho las cosas. Y ahora mismo hay una jugada a varias bandas que es muy compleja y es muy difícil, y que a mí me parece que eso está todo, por supuesto, puesto sobre la mesa, y que se está hablando y se está negociando, y es necesario llegar a un entendimiento. Entonces, yo la noticia la veo, la sigo viendo como la veía hace 2 meses, porque hoy estamos a día 19, mañana se cumplen 2 meses de la llegada, de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Parece que fue años, ¿verdad? Parece que fue hace 18 años, pero se cumplen 2 meses mañana. Y entonces yo sigo estando muy esperanzado. Yo creo que es una presidencia que ha llegado con muchas ganas de hacer muchas cosas, desde mi punto de vista, de hacer muchas cosas buenas y de tomar el liderazgo del mundo libre, teniendo siempre en la cabeza, yo creo que lo más fácil para comprender toda la política de Estados Unidos, y además ellos no lo ocultan y lo repiten constantemente, es... su verdadera competencia está en otro sitio, es China, y es la competencia, y mirándose hacia adentro ellos se han dado cuenta de que necesitan una producción interna, y todas las medidas económicas que están tomando y todas las medidas arancelarias, etcétera, están enfocadas a volver a convertirse en un país que fabrica cosas, y esto lo repite ayer mismo J.D. Vance lo estuvo comentando en una intervención. Y yo sigo esperanzado, y la noticia de ayer pues va exactamente un poco en el mismo camino. Me parece que está bien planteado, me parece que hay voluntad por unas partes y por otras. Todo el mundo puede, nadie va a salir ganando todo. Nadie va a ver una imagen de un presidente de los Estados Unidos entregándole la cabeza de Putin a Zelensky para que se la pasee por Moscú en una pica, que es lo que mucha gente parece que está soñando, y si no lo hace entonces es que ha abandonado los principios liberadores de los Estados Unidos de América. Eso no va a suceder. Entonces, a partir del en el momento en el que ponemos los pies en el suelo y sabemos que eso no va a suceder, tienes que tener en cuenta cuáles son las cartas que tienes. Y hay gente que dice... es que se están negociando territorios o van a entregar territorios, no lo sabemos todavía porque todavía no están puestos sobre la mesa, y habrá unas tensiones por un sitio o por otro. Es cierto que puede que al final acuerden entregar la península de Crimea, se está hablando del puerto, pero siempre hay que contemplar, es decir, ¿cuál es la alternativa? Porque la alternativa, a veces dicen, no, es que Ucrania si va a tener que entregar Crimea, no sé qué, dices que la alternativa a lo mejor no es que Ucrania recuperase Crimea, sino que Ucrania desapareciese del planeta. Que esa es otra alternativa que cabía. Y no se sabe por qué, nunca se contempla. Pues porque no, porque somos mucho más fuertes que ellos, etcétera y tal, y seguimos. Sí, pero somos mucho más fuertes que ellos, pero somos mucho más fuertes desde hace 3 años. Y no parece que hayamos conseguido ni recuperar Crimea, ni recuperar los territorios del este de Ucrania. Entonces, el único comentario, y lo que digo es, hay que dar tiempo. Yo creo que es importante tener confianza en que las cosas se están haciendo, y se están haciendo muy bien. Es difícil, yo es que intento evitar el juicio personal sobre Trump o más, que tal, no se sabe por qué, se hacen unos retratos de brocha muy gorda y parece que son unos perfectos imbéciles, y a mí me parece sorprendente que se pueda considerar que son unos perfectos imbéciles, porque ninguno de ellos lo es, evidentemente. Entonces, si intentamos pensar de alguna manera un poco más objetiva, que es el presidente de los Estados Unidos, que para empezar no está solo, no es ninguna broma, pues seguramente podemos contemplar con un poco más de esperanza lo que se está negociando. Y pido perdón por la intervención, que es muy larga, y se le cedo los trastos a Isaac, y me callo durante 20 minutos para que él pueda usar la palabra también. Mentira, no se va a callar. No, sí, Don sí, Isaac. sí. Bueno, yo creo que la expectativa que se había generado en torno a una conversación telefónica era excesivamente elevada, en mi opinión, de manera que las conclusiones o lo que ha concedido Putin
ese alto el fuego durante 30 días para, digamos, preservar o para no dañar más la infraestructura energética de Ucrania, pues sabe a poco. A ver, se cumplen 2 meses del mandato de Trump. Yo escuché a Trump decir antes de tomar posesión que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. No lo ha hecho. Es verdad que, como dice Borja, en torno al presidente estadounidense hay muchísimos clichés, casi caricaturescos, que dan idea o pretenden transmitir la sensación de que Trump no conoce el terreno ni la situación del ejército ucraniano, ni de las fuerzas ucranianas, y la posición de Zelensky. La conoce perfectamente. Y yo creo que la gran pregunta, después de esta conversación, es qué va a hacer Zelensky con esos 30 días de alto el fuego que ha concedido, entre comillas, el Kremlin. Yo creo que, de acuerdo con los últimos informes militares, las posiciones ucranianas están completamente desmoronadas y la guerra está más que perdida. De forma que yo creo que esto es un comienzo para un fin de hostilidades que evidentemente no va a ser equilibrado en su conclusión, pero que yo creo que sí enlaza con la idea que ya ha venido transmitiendo Putin en cuanto a que quiere que la paz, entre comillas, o el alto el fuego o el fin de las hostilidades sea duradero para legitimar precisamente las razones que llevaron a la invasión de un país vecino como es Ucrania por parte de Rusia. Y en ese sentido yo estoy convencido de que finalmente será Rusia la que consolide sus objetivos, amparándose en una clarísima subjetividad en la negociación, que es la que le otorga el propio Trump. Yo no he escuchado a Trump hacer una sola crítica de la persona de Putin, ni en el primer mandato, ni en estos 2 meses de segundo mandato. Y todos vimos porque el trato que dispensó al presidente ucraniano hace unas semanas en el despacho Oval. Lo vimos todos, pero no todos estamos de acuerdo en lo que vimos. Vamos a ver, yo lo que creo es lo siguiente. Bueno, la verdad es que habría un montón de cosas que decir, pero lo fundamental lo ha dicho don Isaac. Quien está perdiendo la guerra es Ucrania. No la está perdiendo Rusia. O sea, toda esa retórica de que si prolongamos la guerra, Putin cae y los rusos ahora van en burro y no sé qué, todo eso es basura. No es verdad. Ucrania está en una mala situación y lo acabamos... Absolutamente irreversible, diría yo. Sí, lo acabamos de ver con lo que ha pasado con el saliente de Kursk, donde los rusos han echado a los ucranianos, obligándoles a volver ya prácticamente a la frontera original con Ucrania, en lo que se ha calificado por parte de la BBC, que no es un medio pro-Trump, como una retirada catastrófica. Porque los rusos al final han conseguido, con la ayuda de Irán, una superioridad táctica aérea, en el sentido de que el hostigamiento a las tropas ucranianas con drones es constante. Y bueno, eso lo narraba bien la BBC. Entonces, lo que Trump está haciendo pues es intervenir en una guerra que está perdida a medio plazo para Ucrania. Ucrania podría seguir resistiendo a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años, pero vamos, está perdida, o sea, no hay nada que hacer. Y Trump está interviniendo para lograr un acuerdo que sea el menos malo. ¿Qué es lo que Trump probablemente logre? Pues yo creo que probablemente volvamos a las fronteras posteriores a 2014, es decir, Crimea se queda definitivamente en Rusia, Rusia se queda una parte del este ucraniano, ahí yo creo que es donde va a estar la disputa, cuánta parte se queda, pero si se volviera a las fronteras de 2014, entonces veríamos a los mismos que aceptaron esas fronteras después de 2014 y que incluso fueron a visitar a Trump y se fotografiaron muy contentos, a Putin, y se fotografiaron muy contentos con él, veríamos esos mismos criticar a Trump por volver a las fronteras de 2014, lo cual no tiene sentido. Tiene bigote. Como que ya no tiene bigote. Ya no. Entonces, dice usted Aznar, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, yo creo que ahí lo que me llama más la atención, porque confirma algo que imaginaba, son las referencias que hacen tanto Trump como Putin al tema iraní. Es decir, en estas conversaciones no se está hablando solo de Ucrania.
eso es una tontería. Se está hablando de Ucrania, de Irán, de Venezuela, del Ártico, de Groenlandia, de cooperación económica Estados Unidos, Rusia. Y bueno, pues al final lo de Ucrania es una parte de algo que va a ser un acuerdo mucho más global. Que el acuerdo está mucho más cerca de lo que nos imaginamos y está mucho más atado de lo que imaginamos, a mí me lo indica la actitud de los países europeos. ¿Qué están haciendo los países europeos? Están fingiendo que están muy indignados con Trump y que nos vamos a rearmar contra Trump y vamos a organizar aquí una coalición de países europeos, pero en la práctica lo que están haciendo es aumentar el presupuesto de defensa al 2%, como Trump había exigido, y segundo, están montando una coalición de países europeos, sí, la Coalition of the Willing, que dice Keir Starmer, el británico, pero para llevar como fuerza de interposición después de alcanzada la paz. Es decir, ya están dando por hecho que va a haber un acuerdo de paz y están obedeciendo los deseos de Trump, que desde el principio dijo que él no pone un soldado americano para interposición allí, que de eso se tiene que encargar Europa. Y ahí está Europa encargándose. ¿Se estaría encargando Europa de eso si no tuvieran ya datos enormemente concretos de cuál va a ser el acuerdo final? Yo creo que no. Yo creo que aquí el problema es que todo el mundo intenta vender la situación de cara a su parroquia y todo el mundo intenta presentar las cosas de una forma que sus votantes compren, pero que en la práctica está todo bastante más atado de lo que parece, ¿no? Perdona, Borja, yo también lo creo, y además creo que, no sé si los medios americanos ayer, algún medio americano ayer tituló algo así como de lo que se sabe, de la conversación que había trascendido entre Putin y Trump, dando a entender que ha habido conversaciones previas. Yo no tengo ninguna duda, y es verdad que esto está fraguado. Yo añadiría a lo que comenta Luis con respecto a la posición europea, que Europa probablemente no habría actuado con esta celeridad, por lo menos celeridad aparente, porque siempre tratándose de la burocracia bruselense hay que ser muy cauto, si no hubiese sido por el propio acicate de Trump. Y en ese sentido yo creo que eso ha sido el típico problema que se puede convertir en oportunidad, y yo creo que Europa lo ha leído bien. Pero es verdad que Europa, todos los pasos que está dando, y hay que recordar que esos pasos los están acometiendo líderes en una situación bastante comprometida a nivel doméstico, se dirigen a preparar el escenario postbélico en Ucrania, dando ya a entender o interpretando que la foto del final de la guerra va a ser una muy determinada, que es una Ucrania derrotada, lamentablemente. Bueno, pausa publicitaria y seguimos con las noticias, porque desde luego si algo tiene el mundo últimamente es pues una avalancha de noticias francamente arrolladora. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.
Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hay muchísimas cosas que comentar. Por ejemplo, que si han liberado los archivos de Kennedy, como prometió Trump en campaña, que se han traído a los astronautas que se habían quedado colgados 9 meses en la Estación Espacial Internacional, el nuevo insulto a España de Miriam Nogueras en el Congreso de los Diputados. Pero hay una cosa pues que va a marcar la actualidad política de los próximos días y semanas en España, que es el tema del reparto de menas. Han acordado Sánchez y Puigdemont que van a traer a 4.000 menas de Canarias, pero no decían que eran 400, pues no, 4.000, y entonces que van a mandar 30 a Cataluña y los 4.000, bueno, 30 a Cataluña, 30 al País Vasco y los restantes a los restantes españoles que para algo no somos separatistas. Y en concreto, por ejemplo, a Madrid le corresponderían 700 de los menas. Bueno, la verdad es que esto coloca al Partido Popular en una situación pues un tanto enrevesada. Ya por lo pronto tiene una comunidad, Valencia, donde el presidente Mazón acaba de llegar a un acuerdo con Vox por el cual dice que no va a admitir ni un mena más. Así que vamos a ver, no sé, cómo se las va a apañar Feijóo esta vez para sacar adelante sus pactos con Sánchez en el tema de menas. Pues no lo sé, pero es una situación tremenda. Hoy hay un artículo muy bueno, lo he estado leyendo esta mañana en la Gaceta de Hughes, hablando sobre el racismo catalán, y recoge muchos escritos propios de Pompeu Gener, que es a finales del siglo XIX, justo en el límite, y unas declaraciones sobre las razas en España y el supremacismo racial, porque habla de lo sorprendido que parece que hoy está todo el mundo, que se rasga las vestiduras con estas muestras de supremacismo, de racismo que están dando en Cataluña en general todos, porque quiero decir, es que ahora mismo en Cataluña está gobernando Illa, que es del PSC, y todo el mundo le parece muy normal que ellos puedan hacer excepciones para admitir o no admitir personas que vienen de fuera o no, y no sé cuándo. Y en cambio, si Vox y el Partido Popular en Valencia plantean lo mismo, pues se les acusa de xenofobia, de racismo, etcétera. La cuestión de los menas, etcétera, es una cosa tremenda, porque aquí estamos combinando cosas que son completamente incompatibles. Porque los medios, quiero decir, el gobierno, por supuesto, hace un discurso plenamente humanitario, y lo vemos en sus ministros, y lo vemos en este hombre que está metido en plenos follones también con los asuntos de Ábalos, etcétera y tal. Y el discurso siempre es nosotros, que es muy parecido al que hasta antes de ayer tenía Juanma Moreno, cuando hablaba de que tenía el corazón así de grande y estas cosas. Y entonces todos nos ponemos muy estupendos cuando hablamos y nos ponemos y vemos imágenes propias del Domun, y vemos niños con la piel oscurita y que vienen pidiendo y qué hambre tienen y tal, y entonces a todos nos sale la vena corazoncito y caridad y qué solidarios somos y tal. Pero luego en realidad, a la hora de la verdad de verdad,
el único que te cuenta las cosas realmente como son y se atreve a recibir los palos por no tener ese discurso, pues es Vox y tal, todo el mundo, ¡ah, qué racistas, qué xenófobos! Pero a la hora de la verdad, cuando llega la hora del reparto, resulta que todos piensan lo mismo. Es que nadie quiere a esas criaturas. Entre otras cosas, porque esas criaturas, lo primero es que no tendrían que estar aquí. Bueno, aparte, bueno, criaturas en fin, estoy dando por supuesto que estamos hablando de algunos de ellos tienen más años que yo en cada uno de sus dos testículos. Incluso en el supuesto de que estuviésemos hablando de criaturas, cosa que todos sabemos que no es así. Entre otras cosas, a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid se le ha invitado a que se hiciese un estudio y que diesen las cifras de cuántas de esas personas y que se hiciese Isabel Pérez Moñino, que es la líder de Vox en Madrid ahora mismo, le ha invitado en repetidas ocasiones a que se dijeran verdaderamente las cifras sobre las edades reales y que se hiciese un estudio sobre qué edades reales tienen esas personas a las que se les atribuye la minoría de edad, y no se ha querido hacer. Entonces, todo esto es sumamente hipócrita, porque todo el mundo, por una parte, aparece en la tele y todo el mundo se inviste de bonanza y de humanitarismo y tal, pero a la hora de la verdad, en cuanto te dicen, no, a ti te van a tocar tanto, y entonces te peleas como gato panza arriba diciendo, yo no quiero a esas personas. ¿Por qué no quieres a esas personas? Si no es tan bueno, no son personas que vienen a integrarse, a pagar nuestros impuestos, a nuestras pensiones el día de mañana, a, como decían las otras, esta que salía, decía, ¿quién nos va a hacer las camas? ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a todo este tipo? Porque se supone que todas estas personas vienen a hacer... Y luego resulta que son muy problemáticos. Y por supuesto el discurso de que la inseguridad ciudadana aumenta conforme aumenta el número de este tipo de gente es muy criticado, y no, esto no está demostrado, no sé qué, pero todo el mundo sabe que esto es así, y está sucediendo en España delante de nuestras narices, y seguimos trayéndolos de 1000 en 1000. Y parece que es una cuestión que dicen, no, es que esto no se puede atajar, esto no se puede parar y esto es así, y una vez que están aquí, el discurso es, a ver qué hacemos para repartirnos, no todo, llévate tú 20, llévate tú 30, llévate tú 40, si tenemos el corazón así de grande, deberíamos estar encantados, no de que nos diesen 30 o 40 o 400, sino que nos dieran 40.000, porque eso sería demostrar al mundo entero que somos los más solidarios del mundo, pero no es verdad. Y los más ricos, sí. Los más ricos, podemos meter África entera en la Comunidad de Madrid, o en Extremadura, o en Valencia, o en Aragón, me da igual. Los catalanes han dicho que ellos ya no quieren más, porque es evidente que la situación en Cataluña es desastrosa, pero no es mucho más desastrosa de lo que va a ser la situación en cualquier lugar de España. ¿La han fomentado ellos? La han fomentado ellos, además, sí. La han fomentado los que han conseguido de Sánchez una nueva cesión para evitarse acoger más inmigrantes, porque el independentismo catalán, que es profundamente xenófobo, en el caso singular de Junts y de Alianza Catalana, optó desde el minuto 1, y el propio puyolismo optaron desde el minuto 1 por acoger con los brazos abiertos a población magrebí, a la inmigración magrebí, o a la inmigración magrebí, en detrimento de la latinoamericana. Bueno, pues estos son los resultados. Por cierto, se envió específicamente a algún país del Magreb, a algún destacado dirigente separatista catalán, pues para fomentar la inmigración, que parece ser que tenía un gusto por los menas jovencitos, sí. Bueno, eso pasa también. Es un negocio, cuidado. Aquí hay una cosa que también se está estudiando, y van saliendo y van aflorando cifras. Se mueve muchísimo dinero con todo eso, con el reparto de menas, las ONGs, el dinero que se aporta para el cuidado de estas personas y tal. Se mueve muchísimo dinero del presupuesto público, y sigue siendo, es un negocio. Pasa un poco como con la guerra de Ucrania, que hay gente a la que le puede interesar que esto siga en pie. ¿Ibas a decir, perdón? No, yo lo que quería significar con respecto a esto es que creo que ni el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista y particularmente su secretario general, han estado a la altura de las circunstancias, como tampoco lo ha estado el Partido Popular. Pero yo creo que el planteamiento con respecto a la acogida de 4.500 menores no acompañados no tiene que ser, en mi opinión, no hay que poner el foco sobre la solidaridad con respecto incluso a los afectados, sino con respecto a una comunidad autónoma que se llama Canarias y que querría que vierais, porque a mí me lo ha trasladado el propio presidente
canario, ¿cuál es la situación en las Islas Canarias? Yo estoy de acuerdo con usted, la situación en las Islas Canarias es insoportable, Vamos a ver, así que habría que coger a los 4.500 menas, más a los 20.000 que no son menas, que también están allí, y devolverlos a sus países de origen. Esa ya es una consideración que se puede debatir, pero ahora mismo... es la que es. Sí, pero quiero decir, vamos a ver, yo creo que ayer nos hicimos un flaco favor como país. No porque haya incapacidad para absorber o acoger 4.500 menores no acompañados en una población, en un país como el nuestro de casi 50 millones de habitantes, sino por la asimetría en el reparto que se produce. Y la asimetría se produce por una situación y por una razón muy, muy, muy determinada, que es el interés del presidente del gobierno en comprar 7 votos para poder continuar siendo presidente del gobierno. No podemos atribuir al Partido Popular mayor responsabilidad que a quien ha hecho la trampa para convertir este país en un país de pandereta incapaz de practicar una política de Estado. Completamente de acuerdo. Y estábamos hablando antes de Miriam Nogueras y estábamos diciendo, ¿cómo se permite que haga esto? Y quien se lo permite es Pedro Sánchez. Claro. Y esta señora no tendría absolutamente ningún peso ni podría hacer lo que le sale de las narices si no fuese porque Pedro Sánchez está detrás y les permite hacer absolutamente lo que quieren. Y los tiene puestos, ¿por qué? Porque necesita esos votos. Y es capaz de vender absolutamente todo lo que tenga que vender, a cambio de esos votos. Está en una situación insostenible, lo estamos viendo, está su familia un poco menos que a punto de estar enjaulada ya todos por los negocios que tienen aquí, allá. Es deplorable. Tenemos al fiscal del General, estamos viendo las noticias constantemente y vemos la situación de Pedro Sánchez. Pero sigue siendo el presidente del gobierno y no hay forma humana de echarlo de ahí. Yo sigo sin comprender en estos momentos, por ejemplo, por qué no se plantea una moción de censura. Es absolutamente innecesaria. Porque los números no dan. Da igual. Pero tú tienes que plantear un problema. Hoy había alguien que suele ser bastante partidario de las políticas o que no suele ser muy contrario al Partido Popular, o depende de los candidatos del Partido Popular, porque el Partido Popular hay gente a la que le gusta más unos y otros, etcétera y tal. Y decía... habría una manera muy sencilla de que no se criticase qué es lo que si el Partido Popular cambia o no cambia de principios o de lado tal con respecto a toda esta materia de inmigrantes y tal. Sería una cosa muy buena que supiésemos exactamente qué es lo que plantea el Partido Popular en esto, que no lo dicen. Pero es que más que estar a la expectativa de lo que plantea el Partido Popular, que me parece también necesario, yo creo que lo que tenemos que hacer es desmontar las mentiras que ayer nos colaron tanto desde el PSOE como desde el Es que ayer Miriam Nogueras mintió cuando dijo, ya veréis la proposición de ley cuando se apruebe, cómo Cataluña ha realizado más esfuerzos. Y resulta que la Comunidad de Madrid acoge hoy, a fecha 19 de marzo, 208 menas más que Cataluña. Que sí. Esto es fruto fundamentalmente de la desesperación de un presidente autonómico que opta por dar por bueno un acuerdo asimétrico que exonera o que libera de acoger menores no acompañados a País Vasco con un acuerdo bilateral entre el País Vasco y Canarias, al margen del acuerdo marco que se sustancia con la inexistente ministra Rego, y con Cataluña por la imposición del propio presidente del gobierno, que necesita 7 votos para continuar siendo presidente del gobierno. Así que yo creo que al Partido Popular es profundamente injusto cargarle el mochuelo. Los valores del PP que dicen es que no es proporcionado y por tanto no es solidario desde el punto de vista del concepto territorial de país bien avenido, que Madrid acoja casi 800 menores no acompañados y que Cataluña y País Vasco se vayan de rositas. Por supuesto. Eso es censurable. Los menas siguen llegando y no se hace la política de inmigración que se tiene que hacer. Y luego voy a ser muy franco con respecto a Carlos Mazón, y acabo. Carlos Mazón ha puesto pies en pared, como suele decirse, y ha expresado un tono especialmente vehemente, porque no tiene más remedio. Porque en los acuerdos para facilitar los presupuestos que se presentan mañana jueves y que necesita como el comer para continuar vivo políticamente, Vox le ha impuesto esa condición. Y ha sido una gran jugada de Vox porque obliga sobre todo yo no voy a valorar a los otros la jugada de Vox. Evidentemente Vox está jugando sus cartas y está defendiendo sus principalmente políticas. Porque obliga a retratarse a los otros presidentes. Y la jugada, quiero decir, si Mazón hubiese dicho lo que dijo y el Partido Popular no lo hubiese secundado, pero es que esa misma mañana salieron Borja Sémper y Feijóo a
subrayar las palabras de Mazón y a decir que estaban muy de acuerdo con ellas. A partir de ese lo momento, cual quiere decir que mientras que los que estaba están en Borja, desacuerdo son Ayuso y Juanma Moreno. No, lo cual quiere decir que mientras que Borja Semper estaba diciendo estamos muy de acuerdo con Mazón, estaban movilizando a sus chicos para llamar a los medios amigos para que redoblen la presión contra Mazón para que dimita. Sí, es una cosa muy... Entonces, el responsable que ahora mismo están llegando es Pedro Sánchez, todo eso lo sabemos. Lo que se le echa en cara al Partido Popular es lo que yo le echo en cara al Partido Popular. Es que el discurso, ellos siguen teniendo un discurso, se dice lo que ha hecho Mazón, lo que ha hecho, o lo que ahora de repente sale Ayuso, ayer o antes de ayer, y también habla sobre la inmigración ilegal, hasta el propio Juanma Moreno, que, insisto, todos tenemos en la cabeza sus palabras sobre el gran corazón y el corazón así de grande. Así y de repente grande, ahora sí. hemos cambiado de discurso. Y yo planteo una cosa, porque lo que sucede es... Estas personas cuando cambian de discurso, ¿usted ha visto que haya una gran rebeldía por parte de los votantes del Partido Popular? Porque yo no he visto ninguna. Yo creo que es más bien al revés. Los votantes o los simpatizantes o los militantes del Partido Popular parecen encantados en cuanto el Partido Popular sale y dice que no podemos absorber a todos los ilegales de África. Pues claro, es que, con lógica, porque pero eso es lo que viene diciendo Vox desde hace mucho tiempo. Y entonces cuando Vox ha dicho eso, ¿aquí qué se ha hecho? Aquí, hace menos de un mes, un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid cogió unos folletos que había editado Vox hablando de inmigración ilegal, porque a Vox en los medios de prensa tradicionales en España siempre se le retrata como Vox está en contra de la inmigración, cosa que es completamente falsa. Vox siempre utiliza el adjetivo cuando habla de inmigración, siempre habla de inmigración ilegal. Es que en contra de la inmigración ilegal deberíamos estar todos. Y un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid destrozó así delante de las cámaras, hizo trizas un par de folios de porque esto es xenofobia, esto es racismo, no sé qué. ¿En qué discurso está el Partido Popular? Porque es imposible hacer un frente contra la política que es desastrosa. La política de Sánchez, estamos todos de acuerdo en que es una política desastrosa para España. Y lo sabemos porque lo estamos viendo en otros países que llevan ese tipo de políticas mucho más avanzadas que nosotros. Y por supuesto sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y no tenemos ninguna necesidad de llegar al estado en el que están en Alemania, en Francia o en Inglaterra. Pero nos llevan hacia allá. Entonces tú dices, ¿pero qué necesidad tenemos de ir hacia allá? ¿Quién lo está haciendo? Sánchez, indudablemente. Pero la única manera de hacer un frente común a eso es decir las cosas con claridad. Y el Partido Popular, el problema es que está intentando nadar y guardar la ropa. El Partido Popular está pretendiendo enfrentarse a eso, pero en cuanto el PSOE le levanta un dedo y le dice, cuida, ese discurso es xenófobo, y dice, ¿cómo yo? No. A mí que no me vayan a mezclar con estos tíos de Vox, que yo, mi corazón y los niños, y se traga lo de los niños, cuando sabe perfectamente que es mentira. Por eso me rebelo contra lo que dice el Partido Popular. Y además, me rebelo, sin ser yo votante del Partido Popular ya desde hace mucho tiempo, me rebelo porque es que yo conozco y tengo buenos amigos y además me codeo con ellos, etcétera y tal, y sé lo que piensan, y dices, cuando el Partido Popular dice lo mismo que dice Vox, ningún votante, ningún militante del Partido Popular se queja. Alguien le ha dicho, algún consejero le ha dicho en Génova, al oído, a Feijóo, bueno, esos ya los tenemos garantizados. Los tenemos seguros. O sea, Esos van a... lo que tenemos que hacer es ganarnos a los otros. Yo es que creo que una de las razones por las que tenemos a Sánchez desde 2018, y no parece que nos lo vayamos a quitar ni con agua hirviendo, es precisamente que cuando se comete una tropelía atribuible exclusivamente al presidente del gobierno, se examina cuál es la reacción y cuál es la actitud que toma la oposición mayoritaria de este país. Y a mí eso me parece de una profunda injusticia. Y además me parece tramposo y me parece una gran ventaja para quien nos está gobernando de manera completamente desnortada desde hace 7 años. Entonces, mientras sigamos en esa línea, le daremos cuartos al pregonero y Sánchez seguirá haciendo lo que quiera. Pactar con una inmensa minoría, como es Junts, con un líder prófugo de la justicia española, que nos está marcando la agenda permanentemente por interés de quien está en la Moncloa desde 2018. Pero yo quiero saber lo que hace por una sencilla razón, además, porque estamos viendo Vamos a ver, ¿no te parece suficiente, Borja, que varones del Partido Popular hayan anunciado ya demandas judiciales si es que para los varones del Partido Popular yo los he visto tribunales de justicia contra un reparto profundamente pero vamos a ver, es que acaba de haber elecciones en Alemania y los varones del Partido Popular destacados en Alemania, que allí se llaman CDU, hace 2 semanas estaban prometiendo en campaña electoral que en cuanto llegasen al gobierno iban a hacer una política contraria a la que estaba haciendo y resulta que al día siguiente tardó menos de 24 horas en decir, no, aquí nadie ha hablado de cerrar fronteras.
O sea, ha engañado a sus electores tal cual. ¿Yo por qué tengo que confiar en alguien que me dice eso cuando es es del mismo partido? Yo creo que ayer... Es que yo quiero... Vamos a ver. Sí. Se trata de echar a Sánchez. Eso estamos... No. Se trata de... Yo quiero de que dejen de entrar ilegales en España. De que España, que es la cuarta economía del euro, sí, se comporte como tal. Es decir, que España proyecte una imagen de política de país serio, pese a que lamentablemente no tenemos un presidente del gobierno a la altura de las circunstancias. ¿Y eso cómo se concreta? Se concreta con una expresión que se llama razón de Estado. Es decir, hay políticas, y no estamos hablando exclusivamente del reparto de 4.500 menores no acompañados, hay políticas que son políticas de Estado. Y en esas políticas de Estado yo creo que la voz la tiene que tener quien tiene la mayoría. ¿Quién ganó las elecciones del 23 de julio del 2023? El Partido Popular. Partido Popular es el Partido ¿Quién Popular. ha podido gobernar en virtud de una aritmética diabólica parlamentaria que tenemos planteada desde la transición democrática? El Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues yo como español lo que hubiera querido es que el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran llegado a un acuerdo de Estado con respecto a un asunto absolutamente sensible como es la inmigración. Eso no ha pasado. Eso lo hubiera querido también Feijóo. No se preocupe, después de las Aquí elecciones habrá gobierno de coalición PP-PSOE. No la va a haber. Seguro. No la va a haber, Luis, pero lo va a ver como en Alemania. Yo como demócrata reivindico el derecho a que las mayorías, a que el famoso bipartidismo imperfecto se imponga de vez en cuando, aunque sea en políticas no solo habrá un acuerdo, sino que el acuerdo se hará sobre los principios que marca el socialismo. No podemos estar, se llame Vox, se llame Junts, se llame Esquerra Republicana, no podemos estar al socaire de las minorías permanentemente. No en es este Vox país. y Junts, no me metan ustedes en el mismo saco. No podemos estar. No. 3 millones y pico, casi 4 millones de votantes no son una minoría, son españoles que tienen derecho a ser representados y que tienen derecho a representación. A mí me produce preocupación que un partido como el Partido Popular, por una necesidad específica de uno de sus varones regionales, ayer se haya puesto en una posición que no es la propia del Partido Popular y que el Partido Popular no haya hecho. Pero está usted criticando al partido de la oposición, que es lo que nos echa en cara a los demás. No. Claro, ahora resulta que usted sí tiene criterio para criticar al PP. Hombre, evidentemente que si lo hago yo, entonces me dice usted que estoy favoreciendo. Evidentemente que critico al Partido Popular. Pero lo que no hago es poner el foco de la responsabilidad sobre el Partido Popular. Lo hacemos sobre Mazón. Porque el Partido Popular ¿Qué tal si volvemos al problema original? Vamos a ver. Problema de inmigración ilegal. ¿Qué significa política de Estado? Pues política de Estado significa... ser solidario con una parte de España, que se llama Canarias. Ya no estoy hablando de los propios política de Estado significa lo que ha hecho Trump. En menos de 2 meses resolver el problema de ilegales. Bueno, pues vamos a nacionalizar a Trump y ya está. Bastaría con exigir que nuestros partidos políticos le dijeran a Marruecos: como se te ocurra meterme una sola patera más en mi territorio, cierro la frontera a todos tus productos mañana. Bastaría con eso. Es decir, Trump está demostrando que cuando uno quiere resuelve el problema. Si no se resuelve el problema es porque no se quiere. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De Marlaska? ¿Del gabinete de Sánchez? ¿Del propio Pedro Sánchez? ¿O de Alberto Núñez Feijóo? Esa es mi pregunta. La responsabilidad del que no lo hace y del que no se lo pide. Es decir, de Pedro Sánchez y de un Feijóo que no se lo pide. El único que lo está pidiendo es Vox. Segundo. Bueno, yo recuerdo a Miguel Tellado cuando sugirió la idea de utilizar la Armada para controlar la inmigración, que casi ilegalizan al Partido Popular. Entonces, ¿Quién? No yo. No lo diré por ti, Luis. Vale. Pero ya reculó. Una crítica absolutamente inmisericordia. Y entonces reculó, pues a lo mejor ese es el problema. Ese es el problema. Segundo, lo de los menas es mentira todo. Primero, la mitad de ellos no son menas. La mitad de ellos tienen más años que un loro. Simplemente dicen que son menas. Segundo, aquí no estamos hablando de niños angelicales que llegan. Aquí han venido niños ucranianos a cascoporro. Ningún problema. Oiga, aquí de lo que estamos hablando es de que en las calles españolas hay en estos momentos menores magrebíes acosando a mujeres, robando a ancianos y dando por saco a todo el mundo. E incluso estamos asistiendo en algunos centros de menas a reyertas diarias con los cuidadores que dicen que están acojonados. Por ejemplo, el centro que hay en la Casa de Campo aquí
en Madrid. Estamos hablando de gente que está trayendo problemas. Tercero, no hablamos de niños indocumentados, que no se sabe de dónde son. Se sabe perfectamente de dónde son, hasta el punto de que las ONGs se ponen en contacto con los padres en su país de origen para que les cedan la tutela judicial efectiva. Es decir, se sabe quién es el padre y en lugar de devolver al niño de las pelotas a su papá para que lo aguante su papá, lo tenemos que aguantar aquí. Cuarto, es un negocio de 3 pares de narices con gasto por mena de entre 4.000 y 7.000 euros, dependiendo de la zona y del contrato. Es un robo generalizado de mano armada y hay que acabar con eso. El cuento de que hay que ser solidarios con Canarias, claro que sí. Para ser solidarios con Canarias lo que hay que hacer es a los países que nos mandan pateras empezar a aplicarles sanciones. Primera cosa. Segundo, tío que pise la playa, tío al que lo primero se le pone la huella dactilar y se le dice, y tú jamás, ya nunca en el futuro vas a poder entrar legalmente en España, porque lo vas a tener prohibido. Y ahora a tu país de origen. Eso es lo que hay que hacer. Hay 50.000 maneras. Hay que querer actuar. Y es cierto que no lo vamos a encontrar por parte del gobierno y por parte de Sánchez, pero no es menos cierto que la oposición entera, esa oposición que parece que es como hay dos partidos en la oposición, uno más mayoritario y el otro que tiene la mitad de votos que el otro. Entonces el otro, que como tiene la mitad de votos, parece que no tiene derecho a presentarse porque no comparte... ¿Pero quién ha dicho eso? No, yo no he dicho que lo haya dicho usted. Yo he dicho que hay gente que dice que parece que es que sobra, que la culpa de que esté Sánchez es porque hay un partido y hay minorías, las minorías como Junts y Vox. Y digo, no, oiga, Vox tiene casi 4 millones de votos de gente que se siente bien representada por Vox. Y es más, las políticas que defiende Vox al final resulta que son las políticas que cuando las aplica o dice que las va a aplicar el Partido Popular, sus propios votantes dicen que están muy de acuerdo. Entonces, la culpa, por supuesto, es del gobierno socialista, de Sánchez, etcétera. Pero es que lo que yo quiero no es que gobierne ni Sánchez, ni Feijóo, ni Abascal. Yo lo que quiero es que dejen de entrar ilegales en España. Eso es un problema. Y con respecto a ese problema, lo que quiero es que la política de Estado, lo principal y el cartel que teníamos, es que si va intrínseco en el adjetivo, es que son ilegales. Lo que yo quiero es que se respete la ley en España, y la ley significa que alguien que entra ilegalmente en España es alguien que es un ilegal en España, y no se trata de regularizar. Entonces todo se circunscribe, al final siempre sale en el discurso de es que esto es una cuestión de solidarizarse con Canarias. Pero es que damos por hecho, es una especie de determinismo histórico que Canarias se rellena periódicamente de ilegales. Efectivamente tenemos un problema descomunal, porque tenemos un archipiélago que está a poca distancia de la costa africana, al cual se puede acceder con relativa facilidad, por supuesto, apoyados además por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de salvamento marítimo, que yo sepa, es algo que costeamos todos, que van al auxilio de pateras que están a 15 kilómetros o a 15 millas de la costa africana y van a recogerlos allí en lugar de cogerlos y remolcarlos a la costa africana, que es además lo que tienen que hacer. Pero es que nos los traemos las leyes del mar. Y entonces, no, nos los traemos a la costa de Canarias. Y una vez que está Canarias lleno, entonces decimos, tenemos un problema, no podemos abandonar a Canarias, esto es insolidario, no sé qué. Entonces, es una determinación. Hay que traérselos a la península y hay que repartirlos, no sé qué, no sé cuándo, y tenerlos aquí cuando todo el mundo sabe que nadie los quiere. Entonces yo digo, hay que cortar sano. Hay 50 cosas que hay que decir con claridad. Es decir, no se traen inmigrantes ilegales a Canarias. Salvamento marítimo no va a ir a buscar pateras. Va a haber un momento, y esto que dices es muy terrible, va a haber un momento en que siempre es muy, muy horroroso cuando se hunde una patera y se hunden 15 o 20 personas o se ahogan 34. Tú dices, va a haber un momento en que alguien tiene que decir con claridad, primero tienes que luchar contra las mafias que lo hacen, etcétera. Pero las mafias funcionan porque las mafias tienen resultados. Las mafias, allí se sabe perfectamente lo que sucede cuando llegas a España, porque tienen las noticias actualizadas y les venden además la moto multiplicada por 6, poco menos que les venden que vas a un cajero y el cajero te da dinero automáticamente y tal. Es un sueño para ellos y por eso hay gente que se desvive por subirse a una de esas pateras. No te preocupes que tú te subes y al cabo de 20 minutos viene un barco grande que te trae y te arrastra a Canarias. Eso un día deja de suceder. Y cuando haya 3 o 4 pateras que no hayan llegado a Canarias, lo que tendrían que hacer sería volver. Pero si no vuelven, no es mi responsabilidad, lo siento mucho, y esto que estoy diciendo es muy tremendo, pero algún día, si quieres cortar el flujo, vas a tener que actuar sencillamente diciendo, mire usted, no se trata de hundirlas en el mar, se trata de no ir a buscarlas al mar. Y tú dices, tienes obligación de ir a buscarlas al mar, pues desactivas el sistema de vigilancia. Yo, de hecho, llega un momento que dices, hay que cortarlo porque es imposible que sigamos adelante con el flujo. Es que destruimos la nación, destruimos el país se va a la ruina. Entonces es una cuestión nacional. Bueno, pues ayer no lo pareció.
¿Por qué? No, por supuesto que no lo parece, al revés. Porque no se ha impuesto una política de Estado, porque no hay bueno, un pacto de Estado en Pero una, es que no la va a haber una con reforma Sánchez. mínima de una ley de inmigración. Es que no la va a haber con Sánchez. Yo estoy de Pero acuerdo. un momento. Debería existir, Pausa pero no existe. publicitaria, pero yo no me entero de exactamente usted qué le propondría al PP como postura en este tema. Pausa publicitaria y le doy la palabra. El Toro TV también es Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689 707 317. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, a ver, don Isaac, ¿cuál debería ser la postura del PP? Yo creo que la postura del PP debería ser coherente en Canarias y en el conjunto de España. Ese es un gran problema que tiene planteado el Partido Popular, porque si tú le preguntas al vicepresidente canario del Partido Popular, tiene un discurso diametralmente diferente al de la dirección nacional del Partido Popular, o por lo menos a la que aparenta la dirección nacional del Partido Popular. Por encima de esto, yo lo que recomiendo es que pongamos el foco, o que se ponga el foco sobre quién es principal responsable de que ayer se haya sustanciado un acuerdo absolutamente asimétrico e insolidario con el conjunto de las comunidades autónomas y que enfrenta a territorios de este país. Y no es precisamente Alberto Núñez Feijóo, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es quien ha transigido una vez más con 7 diputados del partido, de un partido de tintes xenófobos, que nada tiene que ver con el progresismo, como se llama Junts, que está liderado por un prófugo de la justicia española y que nos tiene secuestrada la agenda a 49 millones de españoles. Eso es lo que yo digo. Yo no creo que haya grandes diferencias, lo digo honestamente, entre Vox y el Partido Popular en materia inmigratoria, o yo por lo menos que sí. entre una amplia, o tú lo has dicho, entre un amplio segmento del Partido Popular. No, lo que yo creo, creo yo creo que de votantes o de dirigentes. hablo, Se refiere a votantes. Hablo de respaldos, de electores potenciales, Claro, o de claro. simpatizantes. Lo que sí creo es que el Partido Socialista y particularmente su líder se aprovechan
de estas contradicciones o de estas disfunciones para salirse con la suya y hacer de su capa un sayo, es lo que digo. Y creo que incurrimos en un error si ponemos el foco o si responsabilizamos de la situación a un partido que no está con responsabilidades de gobierno. Pero ahí hay un... O sea, yo eso lo entendería siempre y cuando uno percibiera en el principal partido de la oposición pues una actividad, un interés por acortar al máximo posible la estancia de Sánchez en Moncloa. El problema es que muchos no percibimos que el Partido Popular esté haciendo absolutamente nada desde hace muchísimo tiempo para echar a Sánchez, y todo lo contrario, está pactando con él todo. Incluso... ¿Y Vox también? Vox ha pactado unas cuantas proposiciones no de ley o se ha abstenido o ha respaldado implícitamente algunas políticas del gobierno. Pero Vox no se vamos a ver, esto Vox es una no se ha repartido. Pero es que vamos a ver, pero ¿por qué tenemos que Vox se ha repartido algún organismo con el PSOE? No. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. ¿Quién llevó? Ahora se han cumplido 5 años de la pandemia. Que parlamentariamente la política, en mi opinión, y me da igual, bueno, no me da igual, pero puedo lamentar que algún oyente se incomode con esto o considere que no cumplo sus expectativas. Pero yo creo que la política es hablar. La política es consensuar y la política es acordar. Sí, pero no acordar meter a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Pero el único que critica usted del Partido Popular es el que acaba de hablar. Las responsabilidades aquí van por colores, porque vamos a ver, para mí, como potencial votante del Partido Popular o de Vox, vamos a imaginar que yo votara a Vox o al Partido Popular, si yo votara a Vox, a mí me hubiera decepcionado, por ejemplo, que en julio del año pasado Vox se hubiera sacudido la responsabilidad de gobierno en los gobiernos de coalición con el Partido Popular. Es que no podía asumir la política que estaba fijando de Menas, claro, y sí puede apoyar los presupuestos de Carlos Mazón. Porque ha asumido los planteamientos de Vox. Claro, es que no hay una lógica. Vamos a ver qué pasa en Aragón. Vamos a ver qué pasa en Aragón próximamente. A ver qué hace Vox en Aragón próximamente. Vamos a verlo cuando lo veamos la próxima tertulia que tengamos, una vez que veamos lo que ha pasado. Mi pregunta es, decimos, Sánchez es muy malo, estupendo. Algo habrá que hacer para echarle lo antes posible. Entonces, ¿qué cree usted que debería hacer el PP para echar lo antes posible a Sánchez? No me diga que esperar simplemente a que lleguen las siguientes elecciones y que votemos. ¿Qué tiene que hacer el PP? Yo creo que el Partido Popular tiene que hacer unas políticas propositivas, es decir, elegirse como alternativa real a los problemas que realmente nos interesan. ¿Qué política propositiva? ¿Cree que las está haciendo? Creo que están en ello. ¿Qué política propositiva? De manera a veces errática, pero creo que sí están en esa línea. Pero ¿cómo va a haber una política propositiva si usted mismo está diciendo que en julio en julio del año pasado se rompieron los gobiernos porque Vox y el Partido Popular no estaban de acuerdo con respecto a un asunto que es el de la inmigración? Y Vox sigue estando en el mismo sitio y el Partido Popular resulta que ahora está pactando en Valencia porque el Partido Popular ha aceptado lo que Vox decía hace... Entonces, ¿qué tipo de política propositiva es? Y particularmente Carlos Mazón esa situación. ¿Por qué? Su situación, él verá. Porque no por la misma razón por la que Sánchez ha admitido no tiene otro asidero para continuar como presidente de la Generalitat. Está usted diciendo que el Partido Popular en realidad es igual que Sánchez, que a cambio de 7 escaños haría cualquier cosa. Podemos ceñirlo a lo mejor a Carlos Mazón. Yo no voy a hacer un juicio general ni al Partido Popular. Yo lo ceñiría a Carlos Mazón si lo que hubiese hecho Carlos Mazón no hubiese sido refrendado inmediatamente en menos de 24 horas, tanto por el portavoz, que es Semper, como por el presidente del Partido Popular, que es Feijóo, que lo han sellado y han dicho que están muy de acuerdo. Ellos no, es que es así de serio. Quiero decir que han dicho que les parece muy bien. Yo no estoy de acuerdo. Bien, pero es que el que ¿Cree que hace mal Mazón en no aceptar Menas? No. Yo lo que creo es que Mazón tenía que haberse ido a su casa hace ya mucho tiempo. Pero en esto concreto, ¿hace bien o mal en decir que no va a aceptar ni un Mena más? A ver, si lo hace por convicción, evidentemente que sí, pero lo hace por una cuestión utilitaria. Lo hace porque hay alguien que le está diciendo que tiene que decirlo si quiere ver aprobada su ¿Es bueno o es malo el hecho? Es decir, ¿tiene que aceptar Menas o no tiene que aceptarlos? Porque no me queda claro. Hombre, yo lo que no creo es que Cataluña tenga que aceptar 29 Menas o tenga el privilegio de aceptar Menas es bueno y Madrid aceptar casi 800. Es lo que no creo. ¿Sabes qué va a pasar con respecto a ese reparto? Hoy lo publica mi periódico. Va a pasar que... Haga usted propaganda de su periódico. Sí, Voz Populi, si me permite, don Luis. Sí. Que los municipios socialistas van a ser los destinatarios
En Madrid, claro. En Madrid y en aquellas comunidades autónomas. El alcalde Fuenlabrada es el primero que se queja de que le han puesto el centro y de eso Mena. va a ocurrir. Un momento, ¿está usted sugiriendo un pan con unas tortas? Bueno, está usted sugiriendo que Ayuso lo que va a hacer o lo que tendría que hacer es aplicar la misma asimetría en el reparto para mandar más menas a los ayuntamientos gobernados por el PSOE? No lo estoy sugiriendo, lo estoy recomendando y lo estoy alentando, porque creo que es la única forma de desenmascarar a quien pretende el alcalde de Fuenlabrada un acuerdo solidario, un acuerdo claro, que solamente sirve a sus propios intereses, que es el presidente del gobierno. Y se queja y otra cosa que va a suceder, porque además sucede un poco de esa manera, es que tenemos perdón, veía la luz y no sabía si se apagaba. Este tipo de personas tienden al reagrupamiento. Y tienden a buscar los lugares y los entornos en los que se encuentran más acogidos. Entonces, tú puedes mandar a 700 menas a Madrid. De los 700 menas que mandes a Madrid, en menos de 3 meses, igual no están aquí los 700, han cogido el tren y se han ido a Cataluña, porque allá hay más amigos suyos y tienen un entorno más, y dice, oye, vente a Salt, que aquí somos mayoría, fíjate cómo lo pasamos, y hacemos el pueblo, y somos los sheriff del condado aquí. O sea, quiero decir que luego ellos, una vez que están dentro de la península, se moverán arriba y abajo como les salga de las narices, ocuparán los pisos que les parezca bien y harán lo que les salga del moño, porque para eso están. Porque todo consiste en que esta gente está tomando por la fuerza el territorio nacional y nosotros estamos todos mirando. Y entonces el gobierno está favoreciendo eso. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes? Pues bueno, Luis, plantee usted la pregunta, que se pronuncien nuestros tertulianos y luego... Pues don Luis, a los oyentes esta mañana les preguntábamos qué les parece que la Unión Europea intervenga para pedir a Israel que detenga los ataques en Gaza después de guardar silencio con las matanzas de cristianos en Siria. Les dábamos 4 opciones: estupendo, bien, mal y repugnante. No sé los tertulianos cómo lo ven. ¿Cómo lo calificarían ustedes? Yo diría repugnante, porque la política exterior de la Unión Europea me parece repugnante hace mucho tiempo. Y en este caso concreto, especialmente además teniendo como tenemos el ejemplo de lo que ha pasado hace una semana con las matanzas de cristianos, y no han dicho ni mu. Es más, les hemos dado dinero, creo recordar, a quienes tienen. Entonces, es indignante, como siempre, es una cosa de estas. ¿Qué votaría usted, don Isaac? Pues yo suscribo lo que dice Borja. Yo creo que Israel es el último dique democrático en una zona llena de sátrapas, y creo que con Benjamín Netanyahu se está haciendo profundamente injusto, porque hay un lobby político mediático muy potente que tiene una raíz profundamente antisionista, y creo que Netanyahu está actuando en puridad porque hay un acuerdo que se está incumpliendo. Sí. Claro, lo dijo ayer. ¿Qué dice, unas declaraciones ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, la audiencia está con los dos tertulianos. El 90% de los oyentes que han votado en la libre encuesta creen que es repugnante, 9 de cada 10. 90%. 90%. Un 8% en segunda opción está mal, o sea que entre el 98% de los oyentes creen que es o repugnante, la gran mayoría, o mal, y ya con un 1% las otras dos opciones, estupendo y bien, o sea que solo 2% estaría a favor de estas decisiones. Si quiere, don Luis, le leo algún comentario. Nos decía, por ejemplo, en X, Fake Troll nos decía: me parece que siguen 2 de los mandamientos de la izquierda, distinta vara de medir, y no es el qué, es el quién. Comentaba usted, don Luis, en las noticias, lo recuerdo, que a veces parece que lo mismo se mira dependiendo de quién lo hace, especialmente desde la izquierda. Le leo también otro comentario. Jaja, nos escribe también en la cuenta de X, y le dan 2.500 millones de euros al líder yihadista del ISIS que gobierna Siria. Más bajo no pueden caer von der Leyen, la UE, Borrell, Pons, Sánchez, Macron, bueno, toda esta internacional, supuestamente no socialista, pero esta internacional que está tomando estas decisiones. Nos dice también Elena: repugnante, como casi todo lo que plantea la Unión Europea últimamente. Muchos comentarios en este aspecto. La gente no está muy contenta, como es normal, con las decisiones que desde la UE se están tomando en prácticamente todos los ámbitos, ya sea en referencia a España, en referencia a fuera de las fronteras, Ucrania. Bueno, es que últimamente yo creo que los oyentes no están de acuerdo con prácticamente nada de lo que... Últimamente es desde hace bastante tiempo. Sí, es como cuando se dice el otro día, ¿no? Los últimos 5 años. Sí. Pues eso. Le leo el último, don Luis, si quiere. Beni Bidivici nos dice: la Unión Europea es un estercolero intelectual, defienden las causas más repugnantes y atacan las causas justas.
Bueno, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes que nos han enviado su opinión y han participado en la libre encuesta. Y muchísimas gracias a don Borja Montoro y a don Isaac Blasco. Una tertulia entretenida y además yo creo que hemos tocado un tema que es fundamental, porque va a haber mucho movimiento político en el panorama, porque está cambiando todo. Entonces todo el mundo va a tener que reposicionarse y vamos a asistir a cosas, yo creo que sorprendentes en los próximos meses, y todo el mundo, o sea, desde Vox hasta Junts, todos van a tener que evaluar sus estrategias y sus posiciones y adaptarse. A revivir el marxismo, ¿no? Pero el de Groucho. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, ¿no? Tenemos otros, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. A usted, y Luis, acabamos la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere poner punto final a la discusión contándonos por qué siempre ha fracasado y fracasará el socialismo. Buenos días, don Paco. El socialismo parte de una idea equivocada, la idea de que la riqueza ya existe y que la obligación de los gobiernos socialistas es repartirla equitativamente. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Nada más utópico y alejado de la realidad que el socialismo. La riqueza hay que crearla, no existen huertos que den luz, ni árboles que den billetes, hay empresas, empresarios y trabajadores. El socialismo, por tanto, es una lacra monumental, es el peor enemigo para la humanidad unido a las teocracias asesinas. Por eso Sánchez no tiene ningún plan. Úrsula tampoco. Los únicos proyectos, robar lo que puedan con impuestos y crear monstruos burocráticos para que controlen a quien proporciona riqueza. Lo hemos visto claro esta semana, como comenta mi amigo el periodista don Antonio Regalado. Adiós al estado del bienestar. A ninguno de los portavoces les adelantó nada del plan Sánchez, porque no hay plan. El único plan es seguir en el poder. El presidente se ha comprometido a cumplir el aumento del presupuesto en defensa y seguridad durante un tiempo continuado, entre comillas. Pongamos una década. Una hipoteca inmensa para varios gobiernos de la nación, aunque sean del mismo color. Sánchez puede prometer, y no cumplirá, que las políticas sociales no se verán afectadas por el rearme. Defensa necesitará anualmente entre 10.000 y 20.000 millones de euros más. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Con más subidas de impuestos? ¿Con bajada a los pensionistas y congelación de sueldos a los funcionarios? ¿Exprimirán a los ricos? Impuestos a los carburantes, a las eléctricas, al biodiesel y a los híbridos. Al fin y al cabo, estamos viviendo una guerra híbrida. Agárrense con guita los pantalones y la falda, porque no vamos a tener ni para comprar cinturones. Mañana más y mejor. Punto final.